Palabra del Señor. Hoy tenemos, y estos días en la liturgia, paralelos, así como se hace el paralelo entre el nacimiento de Sansón y el nacimiento de San Juan Bautista, también se comparan la anunciación a Zacarías con la anunciación a la Santísima Virgen. Hay un autor que dice que Zacarías todavía permanece en el Antiguo Testamento. El que permanece todavía en el Antiguo Testamento no puede hablar, no puede comunicar la novedad. Y la diferencia está en la duda, no en la ignorancia. María ignora cómo puede ser que se cumpla lo que el ángel le dice porque nunca convivió con ningún hombre. Pero Zacarías pide seguridad. ¿Cómo puedo estar seguro? Pide una seguridad. Entonces el ángel le dice, te quedarás mudo hasta el momento de que se cumpla esta palabra que te fue anunciada. Dios no retira la promesa, pero es distinta la acción cuando uno colabora con la gracia de Dios que cuando uno no colabora. Una gran controversia siempre que hubo en la Iglesia acerca de la santidad de los ministros, y la santidad de los ministros afecta el ejercicio del sacerdocio. Dicho técnicamente, los sacramentos son en virtud del obrado, no son en virtud del que obra. Ex opus operato, no es opus operantis, porque si depende de nosotros estamos listos, digamos. Entonces es la gracia de Dios que es objetiva, pero esa gracia de Dios que es objetiva yo la tengo que vivir libremente. La vida de la fe no es un hechizo, no es que yo dispongo los elementos, digo abracadabra, chuc, y ya está, se produce el efecto, sino que nosotros constantemente tenemos que colaborar. Por eso hoy la liturgia nos presenta estos dos nazirios o nazareos que son consagrados, hombres o mujeres que en el Antiguo Testamento, tarea para el hogar, lean Números capítulo 6, se consagran y tienen determinadas obligaciones. Primero, no cortarse el pelo. Segundo, no tomar ni vino ni licor. Y tercero, no tener ningún contacto con los muertos. Si llegan a tener un contacto no deseado con un muerto porque pisan sin darse cuenta una sepultura, por eso también se blanqueaban los sepulcros para no purificarse, tenían que raparse el pelo y comenzar de nuevo. En el Antiguo Testamento eran una figura perpetua, el que estaba consagrado para siempre. Pero en la época de Jesús la gente por ahí por un tiempo se consagraba, se dejaba crecer el pelo y cuando ya no quería seguir con este voto se rapaba, presentaba una ofrenda en el templo y se liberaba de ese voto. Algunos estudiosos también dicen que San Pablo pertenecía a esta categoría de consagrados. Lo cierto es que si nosotros vemos la historia de Sansón, así como vimos esta negatividad de Zacarías, cuando Sansón se cree el protagonista, lo rapan, la mujer lo engaña y le corta el pelo, pierde la bendición de Dios. Cuando uno se cree el protagonista, uno sale del proyecto de la salvación. Y esto es importante, sobre todo que lo recordemos nosotros en este tiempo de Adviento, y también nosotros, especialmente los consagrados. El Papa, ahora San Pablo VI, en el año 1970 visitó a los seminaristas de Cagliari en Italia. Y entonces los seminaristas en el año 70, 5 o 6 años terminado el Concilio Vaticano II, querían hacer toda una propuesta, le habían presentado al Papa una propuesta de reforma del seminario, de búsqueda de vocaciones, y la consigna es faremos da noi, haremos por nosotros mismos haremos el cambio. Entonces el Papa comienza el discurso, dice, bueno, acá el Papa tendría que hacer esto, con ese modo, esa voz grave, ¿no?, que tenía el Papa Pablo VI, pero también esa manera que te iba envolviendo con las palabras y con los razonamientos, te iba envolviendo, hasta que llega el momento donde dice lo que quiere decir. Dice, faremo da noi. Dice, pero acá hay alguien que dice, edificabo ecclesiam meam, acá hay alguien que dice Jesús, que es mi iglesia. ¿Dónde ponemos el fundamento? Cuando nosotros hacemos una estrategia, cuando nosotros hacemos un plan pastoral, cuando nosotros queremos continuar, potenciar, edificar una obra en la iglesia, en la congregación, ¿ponemos el fundamento de Cristo?
o hacemos por nosotros? Esto es muy importante, porque cuando el juez, Sansón, cuando los profetas, cuando los apóstoles se olvidan y toman el protagonismo, se pierde el hilo de la historia de la salvación. Y el recordar a la Navidad, como lo venimos haciendo sucesivamente en la liturgia, Toledot, las generaciones, el justo ayer, cuando vemos hoy estos llamados y consagrados como Sansón, como San Juan Bautista, que tienen una visión nueva en la Iglesia, tienen una visión que no es propia, es de otro. Uno no vive para sí, vive primero fundamentado en Dios y vive para el otro. Y este es el secreto de la encarnación. Y entonces la redención, entonces la salvación, no se actúa mágicamente, sino que se actúa en el concurso de libertades que se unen y que aprenden a responder, que entran en un diálogo real, que ilumina la vida, el aquí y ahora de nuestra existencia, que no es perfecta, que es limitada, pero que siempre tiene que ir caminando segura y dando respuestas concretas al Señor que nos sigue llamando y se sigue encarnando en nuestra historia a la vez que nosotros somos conscientes y fieles en la vocación recibida. Encomendémonos al Señor por medio de la Santísima Virgen y pidamos la gracia de permanecer siempre continuando la senda de la historia de la salvación. Nunca creámonos protagonistas, sino que dejémonos salvar, aprendamos a dialogar profundamente con el Señor y aprendamos a dar respuestas de amor en nuestro interior, en la relación con los más inmediatos y sobre todo en el ejercicio del testimonio de nuestra fe, cuando vivimos cristianamente, cuando vivimos religiosamente y sobre todo cuando manifestamos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Rezamos por estas intenciones y pedimos al Señor la gracia de la fidelidad y de poder cimentar de verdad nuestra vida en Jesús. Que así sea.